bendiga. Como decía la hermana hace un momento, la hermana Mayra, es un privilegio, es un honor el poder estar compartiendo lo más maravilloso que como cristianos usted y yo podemos tener. Porque ¿qué es un cristiano sin la Biblia? ¿Qué es un cristiano sin tener esta herramienta, pero al mismo tiempo esta arma que nos ayuda a crecer en fe? Amén. El día de hoy vamos a hablar, mis hermanos, de algo muy importante, y quiero que vayamos directamente, entremos en materia, al libro de Éxodo, capítulo 14, y vamos a estar mirando algunos pasajes. Vamos a estar estudiando el día de hoy algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes, así como lo ha sido también para mí. Amén. Éxodo capítulo 14, y vamos a estar a la altura del versículo 12. Amén. Lo leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Con quién? Con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Aquí el pueblo de Israel estaba hablando a Moisés. Aquí a la altura del capítulo 14, si usted se da cuenta del versículo 1, ya el pueblo de Israel ha sido libertado de la esclavitud de Egipto. Si usted se da cuenta, Dios los está dirigiendo hacia un lugar, hacia una situación complicada, que es estar enfrente del Mar Rojo. Si usted mira el contexto del capítulo 14, dice la Biblia en el versículo 1 y versículo 2, que Dios llevó al pueblo de Israel a una situación de tal delicadeza y de tal cuidado, que si miran, aunque pronto los nombres nos parecen complicados, los llevó a un lugar que se llama Pi Hahirot. Y usted dirá: ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? Pero para resumir la historia y el contexto del pasaje, Dios llevó al pueblo de Israel a una situación en donde el único camino que tenían para seguir era hacia adelante, y hacia adelante tenían el Mar Rojo, porque Pi Hahirot era una ciudad rocosa, era una ciudad montañosa, una ciudad de difícil acceso, y estamos hablando de hace muchísimos años donde no había medios de transporte 4x4, eran con los piecitos. Estamos hablando de que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con 600,000 personas, sin contar los niños y sin contar las demás cosas que traían en sí. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, cerca de 430 años antes de esta historia, entraron 70 personas. Y ahora están saliendo 600,000, un promedio de 599,000 y algo, en un lapso de 430 años. Entonces no era fácil coger para Pi Hahirot. Para el otro lado estaban ciudades de guarnición egipcia. Entonces, básicamente el pueblo de Israel estaba ¿qué? Acorralado. No tenía para dónde coger. Para preocupación del pueblo, no tenían para dónde coger, y atrás venía Faraón con 600 carros de guerra y muchísimos hombres de a pie. El pueblo de Israel analizó la situación y comenzó a decir: ¿por qué estamos acá? Y ahí es donde entran a jugar el versículo 12, donde dice: ¿no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? El pueblo de Israel estaba diciendo: preferimos morir en Egipto, porque mira la situación en la que nos has metido. No queríamos salir de Egipto, no queríamos salir al desierto a morir. Eso, mis hermanos, para traer como título el día de hoy, de que el esfuerzo espiritual en la carrera cristiana es importante. Amén.
¿Y por qué el esfuerzo espiritual en la carrera cristiana es importante? Porque usted y yo, cuando hacemos un esfuerzo, no lo hacemos en vano. Cuando usted y yo hacemos un esfuerzo es con un propósito, con un fin, con una meta. Porque nadie se va a estar desgastando al son de los cocos. Nadie va a estar haciendo algo sin esperar o sin tener una meta fija. Y tristemente muchas personas en el mundo, en la vida, andan como las olas, sin un rumbo fijo. Prueban acá, prueban allá. Pero también el título maneja otro sentido. Así como tú no puedes esforzarte sin un propósito, tú no puedes afrontar una carrera sin esforzarte. ¿Amén? ¿Están entendiendo entonces la idea? Yo no puedo esforzarme sin un propósito, pero tampoco puedo tomar una carrera, una responsabilidad sin esforzarme. Y vamos entonces, a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, a entender por qué como cristianos, usted y yo debemos poner nuestra mirada en Jesús, pero al mismo tiempo esforzarnos, porque eso no es tan deportivo como muchos piensan. ¿Amén? Entonces, miramos a la luz del capítulo 14 de Éxodo, que el pueblo de Israel estaba desesperado, el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés. El pueblo de Israel estaba diciendo, preferimos morir en Egipto, en donde sabemos que nos tratan mal, en donde sabemos de que nos golpean, en donde sabemos que la gente inclusive nos escupe, pero preferimos estar allá y no estar acá en el desierto. Y si empezamos a analizar, muchos de nosotros pasamos por situaciones similares. Muchos de nosotros llegamos a Cristo, llegamos a ser siervo de Dios, y cuando enfrentamos pequeñas situaciones o enfrentamos el primer problema, decimos, ¿yo por qué me metí en este cuento? Yo preferiría mejor volver atrás. Y empezamos a analizar la situación y comenzamos entonces a pensar, me hubiese pasado lo mismo si hubiese seguido como venía. Y entonces comenzamos a murmurar contra Dios y decimos, ¿para qué me volví cristiano o para qué voy a la iglesia si antes tengo más problemas que antes? Yo lo pensaba así. Yo fui uno de los que decía, ¿para qué voy a buscar de Dios si tengo más problemas que soluciones? Lo pensaba en mi humanidad, lo pensaba en mi carne. Pero mire la respuesta de amor que le da Moisés. Cualquiera de nosotros le diría, ingratos, cualquiera de nosotros insultaría al pueblo de Israel si a ti te dijeran, ¿para qué me sacaste si nos estamos muriendo? Pero ¿saben? El propósito que Dios tenía con Moisés era muy diferente. Y dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y eso es importante reconocerlo. Estamos hablando de que más de 600,000 personas habían salido del pueblo de Egipto, que Dios a través de una nube, a través de una columna de fuego los estaba guiando, que incluso les había prometido que los iba a llevar a la tierra que le juró a sus padres. Y esas 600,000 personas o más estaban diciendo, nos vamos a morir. Pero solamente una persona dijo, no Señor, confiemos en Jehová. Esperemos y confiemos en Dios. Y ese tipo de personas son las que usted y yo debemos ser hoy. Porque el mundo está lleno de personas que lo ven todo oscuro, que lo ven todo sin salida. Dicen, entonces me quedé sin empleo, se me acabó el mundo, hay enfermedad en mi familia, a todo se derribó, no hay para comer, entonces no sirvo a Cristo. Pero es necesario personas como Moisés que se levantan y digan, no tengamos miedo, estemos firmes y miremos la salvación de Jehová. Personas que no ven el vaso medio vacío, sino que lo ven medio lleno. Personas que son capaces de creerle a Dios, que saben que la salvación no la da una persona, que la salvación no la da el pastor, no la da un líder, no la da un libro, no lo da una estabilidad económica, no la dan los hijos, no la da la esposa. Una persona que sabía que la salvación únicamente Dios la puede dar. Y fue capaz y se atrevió a decir, confiemos en Jehová.
Él puso toda su confianza en Dios. Él también era humano como usted y yo. Él también pudo haber sentido miedo, se sentían acorralados. Tenían un mar en todo el frente de ellos que tenían que atravesar. Pero el pueblo de Israel renegaba contra ellos. Y la enseñanza que le decía Moisés: confiemos en Dios. Iglesia, estamos confiando en Dios. Estamos de pronto preocupándonos más por las cosas malas que nos suceden, pero estamos esperando en Dios. O vamos a ser parte del montón, vamos a ser parte de la gente que todo lo ve negro, que todo lo ve oscuro, que lo ve sin salida, sin esperanza. O vamos a ser de aquellos como Moisés, que a pesar del problema dicen: yo le creo a Dios. Yo creo que Dios es poderoso para sacarme de esta situación. Y ahora, hace un momento, escuchamos 3 testimonios de cómo Dios hace grandes maravillas. Porque cuando le creemos a Dios, Dios se glorifica. Amén. Porque dice la Biblia también que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Y que Él permite situaciones en nuestra vida para que el nombre de Él sea glorificado y no nosotros. Y son situaciones que usted y yo de pronto no comprendemos en nuestra humanidad. Pero dice la Biblia en Filipenses que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. No la vamos a entender. Usted y yo no podemos buscar entender las cosas de Dios. No lo podemos entender. El pueblo de Israel pensaba en su humanidad cómo iban a pasar el Mar Rojo. Ellos de pronto esperaban que hubiesen embarcaciones que los transportasen de un lugar a otro, pero no. El pueblo de Israel de pronto esperase que Dios hiciese algo que los que le transportara, yo no sé, que hiciera algo que ellos pudieran ver y palpar con sus manos. Pero le dice Moisés: esperar y ver. Pero era necesario hacer algo. Amén. Era necesario unir esa fe con las obras. Porque dice el verso 14 del mismo capítulo 14: porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros ¿qué? Estaréis tranquilos. Ahí entonces entendemos que hay 2 actores. Jehová, quien pelea por nosotros. Y cuando confiamos en que Jehová pelea por nosotros, es nuestra responsabilidad como segundos sujetos esperar en Dios, confiar en Dios. Pero algunos pensarán de una forma contradictoria lo que dice el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. Estamos hablando de que Moisés le habló al pueblo y le dice: esperemos, tengamos confianza en Dios, quedémonos tranquilos. Pero el versículo 15 habla y le dice: Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si lo leemos rápidamente, sin interpretarlo de una manera correcta, mirando el contexto, diríamos que Dios está contradiciendo lo que dijo Moisés. Analizaríamos entonces que Dios está desautorizando a Moisés, si lo leemos rápidamente. Y ese es el error que pasa con muchos predicadores, que leen rápidamente o que leen y que aplican lo que les conviene. Amén. Pero básicamente lo que está hablando acá la palabra es que le está diciendo a Moisés: ya yo te respondí, une tu fe a tus obras. Es necesario sí que ores. Es necesario sí que clames a Dios, pero no te puedes quedar quieto o quieta esperando a que Dios de una manera milagrosa haga lo que tú también tienes que hacer. Dios le ordenó a Moisés que le dijese al pueblo que marchen, unieran su fe, unieran su amor, su clamor, pero que también tenían que hacer su parte. Porque Dios no patrocina perezosos, porque Dios no patrocina holgazanes. Y muchas veces nos ponemos a orar: sí, Señor, dame salud, sí, Señor, dame trabajo, pero entonces somos los primeros que malgastamos nuestra salud. Somos los primeros que nos malnutrimos. Somos los primeros que utilizamos nuestro cuerpo hasta largas horas de la noche, no descansamos, no comemos bien o comemos a deshoras, o cuando comemos basura, y después vienen los problemas o los resultados de todo esto y le echamos la culpa a Dios. Y decimos: es que Dios, ¿por qué me permitiste caer en esta enfermedad? O aquel que se queda sin trabajo: Señor, perdí mi trabajo de un momento a otro, tú no tienes el control, tú no me amas. ¿Cómo eras tú en tu trabajo? ¿Eras un buen empleado? ¿Eras un empleado digno de imitar? O de pronto
Ok, fue voluntad de Dios que te quedaste sin trabajo, pero ¿qué estás haciendo entonces? ¿Estás enviando hojas de vida? ¿Estás buscando, te estás capacitando? ¿Estás aprovechando el tiempo, esa pausa para buscar de Dios? ¿O simplemente estás inerte en una silla esperando a que Dios te traiga al empresario, al gerente y te llame y te diga, fulano, te contrato, tienes 2 millones de pesos quincenales fuera de incentivos? Porque así sería fenomenal. Pues no, así no funciona con Dios. Usted y yo tenemos también que unir a nuestra fe nuestras obras. Y aunque Moisés le dijo al pueblo de Israel, quédense tranquilos y esperen en que Dios obre, y que Dios ahora les está diciendo que marchen, quiere decir entonces que debemos confiar en Dios mientras también hacemos nuestra parte, nuestra tarea. Que debemos marchar confiando en que Dios peleará por nosotros, en que Dios irá delante de nosotros, en que Dios es quien va a poner la cara para enfrentar y quitar todo cuanto está delante de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación, mis hermanos, la salvación de nuestra alma, la salvación de su alma es lo más importante y es lo que requiere mayor esfuerzo por parte nuestra, por parte de usted y por parte de mí. Porque la salvación, y no un ministerio, porque la salvación de nuestra alma por la cual buscamos a Dios. Y mis hermanos, si usted y yo venimos a la iglesia es porque buscamos que nuestra alma sea salvada. Es para reconocer que solamente en Cristo podemos hallar salvación. Si usted viene acá a la iglesia únicamente a buscar que Dios le responda a sus oraciones, o si usted no busca a Dios para que Dios le salve su alma, pues está en un grave error. Cuando usted y yo buscamos a Dios, debemos buscarlo sabiendo que el fin máximo, el fin último de esa búsqueda es la salvación de nuestra alma. Porque Él nos puede dar todas las cosas, y lo puede hacer, pero al fin y al cabo todo eso perecerá. Nuestra alma, ¿qué pasará con nuestra alma? Y tristemente, demasiadas personas le están poniendo muy poca atención a ese tema. Muchas personas creen que es un tema que podemos tomar deportivamente o que no le dan la importancia que requiere y por eso no se esfuerzan. Creen que únicamente con cumplir unos requisitos litúrgicos ya están cumpliendo y ya van a ser salvos. Creen que porque van y les llevan comida a los pobres en un barrio marginado ya cumplieron con Dios. O creen que porque se saben toda la Biblia ya cumplieron con Dios. Y eso no es así. Debemos unir nuestra fe a nuestras obras. Debemos buscar nuestra salvación, pero no quedarnos esperando quietos ahí, llenándonos como vasos. Pero ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos haciendo por nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo por nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? Y eso lo vemos más claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Amén. Dice Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y ¿qué? Aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Miren la importancia de lo que Jesús está haciendo. Está pasando por ciudades, pero también está pasando por aldeas, haciendo lo mismo, enseñando. E infortunadamente encontramos muchos llamados predicadores, llamados apóstoles, llamados pastores, que prefieren predicar en ciudades capitales, prefieren ser ministros en Nueva York, prefieren ser ministros en Londres, en Sydney, Australia. Pero si te mandan para Bolivia, te mandan para Rebolo, te mandan para Soledad, tu mensaje va a cambiar. Y eso es lo que pasa con muchos predicadores. Si me mandan a predicar a Canadá, el mensaje va a tener una calidad mucho mejor que si me mandaran a predicar, no sé, a Planeta Rica o a Montelíbano. Y tristemente, aunque parezca gracioso y parezca de pronto contradictorio, es la realidad de nuestra iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo. Que muchos predican mensajes de calidad, pero cuando hay algo de por medio, hay un beneficio de por medio. Pero aquí Jesús nos enseña de que tanto en ciudades como en aldeas el mensaje era el mismo.
Él no variaba su mensaje. Él no le predicaba mejor a los que eran adinerados y le predicaba de ahí de pronto a los que no le podían dar un diezmo. Cosa que sucede con muchos pastores. Entonces muchos pastores predican 5 minutos porque como no hay ofrenda para el predicador, entonces hagamos rápido este cuento y oremos, amén, Dios les bendiga y chao. Pero entonces, si hay una iglesia en donde puedan ofrendar y saben que le van a dar un diezmo grande, entonces eso predican y ministran y hasta sacan demonios y todo con tal de que se demoren más. Es la realidad de lo que está pasando con el Evangelio de Dios hoy en día. Que se ha vuelto una mercadería, se ha vuelto un negocio. Una vez un familiar mío me decía: primo, estoy sin trabajo, no tengo más nada que hacer, me va a tocar montar una iglesia, porque veo que eso da plata. Y el malvado me decía: cuanto más monto la iglesia y monto cualquier pastor, lo que me importa es la plata. Me decía él literalmente. Mi esposa es testigo de que él me decía eso. Y yo le decía: hombre, móntela, hágale, pues cualquiera lo puede hacer. Porque la realidad es esa. Muchos están montando iglesias, muchos están predicando a Cristo por la ganancia que esperan recibir, pero no se están esforzando por la salvación, que es el fin último. Dice el libro de Judas que muchos se están metiendo en las iglesias de una forma muy disimulada para atacar la iglesia desde adentro, porque lo que les importa no es la salvación de nuestras almas. Lo que les importa es cuánto tú tienes para darles, cuánto tienes, cuánto ofreces. Cuanto más me des, más bendecido será, dirán algunos. Amén. Entonces, muchos buscan a Dios, pero no se esfuerzan. Entonces dice el versículo 23: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta que parece capciosa, una pregunta que parece de pronto sin sentido. ¿Cuántas personas serán salvas en el planeta Tierra? No lo sabemos. ¿Cuánta gente será salva en Barranquilla? No lo sabemos. Pero mi fe no puede depender de cuánta gente va a ser salva, porque se pueden salvar millones, pero ¿y mi alma qué? Se pueden salvar 2, pero ¿y mi alma qué? Y muchos dirán: de pronto yo no hago parte de los que se van a salvar. Tú no lo sabes. Dios tiene un propósito para con cada uno, y por eso Dios te habla todos los días. Por eso Dios te permite estos espacios, y ese es el tiempo para predicar a Dios. Ya depende de nosotros de recibir el mensaje de salvación. Ya depende de nosotros creerle a Dios. Ya depende de nosotros decir: acepto lo que dice la palabra de Dios. Entonces este hombre le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pero mira la respuesta que le dio el Señor, que no fue precisamente a esa pregunta. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y que no podrán. Pero noten algo, la pregunta la hizo una sola persona: Señor. Pero la respuesta que está dando Jesucristo es en plural, dice: esforzaos. Es como quien dice, es un tema que es de conveniencia para todos. La salvación es un tema que nos compete a todos. La salvación es un tema que no puede ser tomado a la ligera. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otra versión dice: muchos procurarán entrar y no alcanzarán. Muchos se esforzarán, muchos dirán: voy a la iglesia, ya soy salvo. Pero es más que eso, es pasar por la puerta angosta, es pasar por la puerta estrecha. Muchos dirán o tendrán un concepto de santidad mínimo y creen que ya con eso basta y sobra. Muchos tendrán un concepto de amor, de buscar a Dios, pero de pronto sus convicciones son débiles, de pronto sus deseos son fríos, hacen poco esfuerzo para buscar de Dios y pretenden ya alcanzarlo con poco esfuerzo. El que quiere estudiar en la universidad se capacita. Incluso si uno quiere presentarse en una universidad pública, hay que hacer un examen de admisión. Y uno no llega así de la noche a la mañana: vengo a hacer el examen de admisión. Uno se prepara previamente, porque uno desea avanzar. Y si le ponemos empeño y esmero a eso que queremos secularmente, ¿por qué el Evangelio no?
si el empleo se va a acabar algún día. El estudio algún día se va a acabar. Algún día usted y yo vamos a dejar de desempeñar la función que actualmente estamos haciendo. Pero queda tu alma. ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con lo que Dios puso en tu vida y por lo que Dios murió? ¿Se va a perder? ¿Va a ser vivificada con Cristo? Esa decisión depende de usted y de mí. Yo le enseñaba a los jóvenes ayer y la semana pasada de que era necesario hoy tomar la decisión de buscar a Dios, o tomar la decisión de buscarlo, o tomar la decisión de no buscarlo. Pero hay que tomar una decisión. Solamente tenemos dos caminos, solamente tenemos dos opciones. No podemos andar por caminos medios ni por caminos paralelos. O escogemos a Dios o no escogemos a Dios. Pero no podemos entremezclarlos, porque el uno repulsa al otro. Amén. Entonces, no podemos tener una búsqueda perezosa de Dios. Debemos apartarnos. Parte de ese esfuerzo que usted y yo debemos hacer es apartarnos del pecado. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 9. Vamos allá, por favor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Aquí el apóstol Pablo está usando una figura para intentar mostrar de una forma más fácil la idea o el mensaje que él va a llevar. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? En una maratón, ¿cuántas personas reciben un premio? La medalla de oro solamente la recibe una persona, ¿cierto que sí? En todo deporte, si miramos de pronto el fútbol, los 3 puntos solamente se los lleva un solo equipo, ¿cierto que sí? En la Fórmula 1 solamente uno llega de primero. Entonces, aquí el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo el deporte, está poniendo como ejemplo una figura para representar lo que somos usted y yo en esta carrera que se llama la salvación de nuestra alma. Dice: todos a la verdad corren, todos a la verdad debemos correr, todos a la verdad debemos prepararnos. Por eso yo no puedo decir: esposo mío, ora por mí para yo ser salvo, o esposa mía, ora por mí para que la familia sea salva, porque todos deben correr. Los hijos también se tienen que preocupar por su salvación. No es una salvación colectiva, como muchas veces se ha dicho acá. No es una salvación grupal, es una salvación individual. Y tristemente en muchos hogares el esposo se va a salvar y la esposa no, o viceversa. Qué lindo sería que toda la familia unida pudiera llegar a la presencia del Señor. Amén. Ese es mi deseo. Por eso dice la Biblia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es una tarea de todos y cada uno. Amén. Sigamos leyendo. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo que se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero ¿quiénes? Nosotros, una corona incorruptible. Si ustedes se han fijado en las maratones que hacen en el mundo, las carreras atléticas que hacen a nivel intercontinental, la mayoría de personas que ganan son personas que se han capacitado, que se han abstenido, que se han preparado para eso. Y contradictoriamente son personas del continente africano. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de atletas que han ganado carreras son etíopes. Un país pobre. Un país que pronto no tiene los mismos recursos que tenemos usted y yo. Pero esas personas no llegan simplemente a correr porque sí. Ellas se preparan previamente, meses y años atrás. Ya inclusive hay personas que se están preparando hoy para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y hay personas que no están esperando a que falte un mes para prepararse y comenzar a correr como locos. Ellos están preparándose desde ahora para afrontar una carrera, ellos buscando la máxima gloria. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿O vamos a hacer como la parábola de las vírgenes, que se nos acabó el aceite? Misioneras que hay en la iglesia.
Estamos aportando de nuestro servicio para glorificar a Dios, no es para glorificar al pastor. Porque al fin de cuentas, el hecho de que uno diezme, el hecho de que uno ofrende, el hecho de que uno haga algo, no es para que el pastor me alabe, no es para que la iglesia me diga wow y te aplaudan. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y si usted no cree en eso, entonces no tiene el derecho de decir que es un siervo de Dios, porque el que es siervo de Cristo vive para Cristo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es para Cristo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha mandado? Nos hemos apartado de todo aquello. El atleta se aparta de todo, se abstiene de todo aquello que le puede perjudicar en su carrera. Usted y yo sabemos qué cosas en nuestra vida debemos quitar para poder afrontar esta carrera. De pronto será el odio, de pronto será el resentimiento, de pronto será la envidia, de pronto será la ira, el enojo, la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la homosexualidad, la masturbación, la pornografía y muchas otras cosas que podríamos enumerar. Cada uno de nosotros sabe de qué cosas tenemos que apartarnos que pueden ser de impedimento en nuestra búsqueda de Dios. Por eso debemos vivir conforme a la palabra de Dios. El primer paso para vivir conforme a la palabra de Dios. Y Filipenses nos habla de eso. Pablo, a la carta que le escribió a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, le da una exhortación a la iglesia de Filipo, y es una exhortación que usted y yo también debemos adoptar para nosotros. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es que digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Noten que Pablo está diciendo conforme al evangelio de Cristo. Usted y yo no estamos viviendo conforme a la conducta moral que el mundo nos dice que debemos vivir. Usted y yo no estamos viviendo conforme a lo que nos dice el pastor, ni conforme a lo que nos diga nuestra esposa. Usted y yo estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. O ese debería ser nuestro objetivo, vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo luz en la iglesia y tinieblas en nuestra casa? ¿Cómo estamos siendo en nuestro trabajo? ¿Estamos siendo deshonestos? ¿Cómo estamos siendo con nuestros vecinos? ¿Cómo nos estamos comportando? Si Cristo viniese y preguntase al círculo más íntimo de nuestra casa, ¿cómo es Pepito Pérez? ¿Cómo es fulanito de tal? ¿Qué podrían decir de nosotros? Que somos buenos vecinos, malos esposos, malas esposas, buenos hijos, malos hijos. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Estamos viviendo conforme al evangelio de Dios? ¿O estamos viviendo conforme a lo que creemos que es lo mejor? El mundo afuera, la calle, tiene una conducta, un manual de conducta muy diferente al que Dios nos plantea, muy diferente al que Dios nos manda. Afuera, tú debes ser tolerante con el pecado, tú debes aceptarlo todo sin decir no, tú debes aceptar las cosas malas, pero Dios te dice no, debes vivir conforme a mi evangelio, debes vivir conforme a la palabra que yo te he dado. Y Filipenses, ahí mismo, capítulo 3, versículo 14, nos muestra cuál es el propósito y la meta nuestra como ministros, como cristianos, como siervos e hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Si usted está acá sentado en esta silla, si no lo sabía, le comento que usted ha sido llamado por Dios. No tiene excusa. No puede decir: a mí nadie me predicó, a mí nadie me advirtió, nadie me dijo. Usted y yo hemos sido llamados por Dios a seguir a Cristo. Y ese era el anhelo de Pablo, ese era el deseo de Pablo, de perseverar en eso, de mantenerse en eso. Por eso decía: prosigo, permanecer, insistir.
Yo busqué el sinónimo en el diccionario y decía que este verbo proseguir es insistir, permanecer. Estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Estamos insistiendo en la búsqueda de Dios o nos damos por vencidos ante el primer problema que nos encontramos. Hasta que Cristo venga, mis hermanos, no vamos a tener problemas. Hasta que Cristo venga, usted y yo vamos a tener problemas todos los días. Hasta que Cristo venga y nos lleve consigo, honramos y estemos en la presencia de Dios, usted y yo debemos afrontar situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe. El apóstol Pablo fue un ejemplo de eso. Fue apedreado, fue escupido, fue azotado, fue náufrago. ¿Qué más? Tú pierdes un empleo y ya quieres tirar todo por la borda. Tú te enfermas y quieres echarte a morir, como si Dios no fuese poderoso. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, yo sé. Pero yo he vivido en mi familia cómo creyéndole a Dios se hacen milagros. Yo una vez lo mencioné acá, creo que sí lo mencioné, y fue algo muy curioso. El día que sepultamos a mi madre, el día que la sepultamos ya, que iba para donde iba, normalmente la gente debería llorar, es lo común, y todos como familia nos estábamos riendo, inclusive hasta tirando chistes. Y de pronto alguno pensará, eso es una falta de respeto, de pronto alguno pensará, están en el lugar equivocado, o están drogadictos, o están alcohólicos, pero todos entendíamos de que nuestra madre fue un lugar mejor, porque ella antes de morir aceptó de Cristo. Ella duró muchos años rebelándose contra Dios y rechazándole. Momentos previos antes de morir ella aceptó a Cristo, porque mi hermana estuvo con ella hasta su último suspiro, ya me dijo. Y aunque fue un momento difícil como familia, como humano, uno se duele, uno se adolece, sabíamos que el Señor tenía el control de todo. Y obvio, lloramos, pero como les decía, fue un sepelio típico, por lo menos en mi familia. Entonces yo puedo decir que aún en momentos tan difíciles, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo lo que usted y yo podamos imaginar. Amén. Por eso debemos persistir al premio mayor, que es cuál, nuestra salvación. Ese es el premio mayor por el cual usted y yo debemos luchar. Y para eso debemos hacer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Amén. Cuando usted y yo estamos en nuestro trabajo, usted y yo hacemos una labor. A usted y a mí nos asignan unas funciones, a usted y a mí nos asignan unas responsabilidades que debemos cumplir. Cuando usted y yo vamos a una empresa, vamos a trabajar. ¿Cierto que sí? No vamos simplemente a sentarnos y a recibir la quincena completica. Dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según qué, la potencia de Él, es decir, la potencia de Dios, la cual que actúa poderosamente en mí. Y uno diría, wow, qué bien, Dios actúa en mí. Me alegra esa promesa. Y amén, gloria a Dios, así es. Pero si miramos el versículo 28, entendemos que primero es responsabilidad nuestra hacer algo. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, ¿y qué? Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí sí viene el versículo 29. Buscamos las respuestas positivas de Dios, buscamos el que nos digan, el Señor actuará a través de ti, el Señor hará grandes maravillas en ti. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos dejando pasar las horas? ¿Estamos aprendiendo de Dios y no estamos enseñando la palabra de Dios? O muchos creerán que simplemente ir a predicar es montarse en un bus y de entregar tratados. Es más que eso. Nuestra propia vida habla más fuerte que las palabras.
Nuestra propia vida es el testimonio más firme, más fuerte que usted y yo podamos tener al momento de predicar a Cristo. Judas, ¿quién era? Un discípulo de Jesús. Judas anduvo con Jesús. Judas hablaba de Jesús. Judas le decía sí a todo lo que Jesús decía. Y al final, ¿cómo terminó Judas? Entonces, más que palabras, nuestra vida tiene que ir acompañada de hechos que demuestren nuestro arrepentimiento. De ahí viene el versículo de la Biblia que dice, frutos dignos de arrepentimiento. Estamos teniendo frutos de arrepentimiento, mis hermanos. Estamos realmente siendo el testimonio que Dios nos ha mandado tener. Una respuesta que cada uno en su interior meditará y responderá. Pero dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. No es luchando según mis fuerzas, no es luchando según lo que yo creo, no es analizando qué posibilidades en mi humanidad tengo, no es pensando como hombre, como persona, qué puedo yo hacer, sin contar primeramente con Dios. Es luchando con la fuerza de Dios. Pero para yo luchar con la fuerza de Dios, yo tengo que estar en comunión con Él. Como una vez lo dije, Dios no es un cajero automático que tú encuentras en una esquina, vas, lo buscas, sacas lo que necesitas y luego te vas. Dios no es un cajero. Dios no es una pirámide, que tú vas, 10 más 10 mil y vas a recibir 50 mil. No funciona así. A veces ni recibes cuando tú le das. Es la soberanía de Dios. Dice, la cual actúa poderosamente en mí, la cual se refleja en nosotros y a través de nosotros. ¿Se está reflejando Cristo en tu vida? ¿Estás siendo tú el reflejo de tu vida en tu familia? Como hijos, están siendo reflejo de Cristo a sus padres, como esposos a sus esposas y viceversa. Aquí no es que vengamos y mostremos una imagen, una apariencia de santidad para que la gente nos diga hermanos, para que la gente nos diga Dios le bendiga, o una apariencia de santidad para que la gente nos diga Dios le bendiga. Aquí es más que una apariencia. Aquí es permitir que la palabra de Dios se haga vida y refleje en mi vida. Y eso, por más que usted se gane un Oscar como el mejor actor, Dios sabe quiénes son los suyos. Amén. El pecado hay que combatirlo, mis hermanos. El pecado no es para contemplarlo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Muchas personas no le prestan atención a las cosas que luchan contra nosotros. Mucha gente dice, un trago no hace nada, un trago no pasa nada, simplemente voy a rumbear y no pasa nada, no le hago mal a nadie. Dice el versículo 4 de Hebreos 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿qué? Contra el pecado. Esa es la tarea que usted y yo tenemos que hacer, combatir contra el pecado. No es llegar, y como dicen aquí en la región Caribe, pechicharlo, es irse en contra del pecado. No es decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que si salgo con esta muchacha que no es mi esposa, estará haciendo bien? ¿Será que si me fumo un cigarrillo de pronto uno solo no pasa nada? ¿O una fría no pasará nada? Pero debemos combatir contra el pecado. Debemos esforzarnos. Eso hace parte del esfuerzo que usted y yo debemos hacer. La pregunta ahora es, ¿lo estamos haciendo? Como cristianos, ¿estamos combatiendo contra el pecado? O tristemente, hacemos parte del gran número de cristianos, entre comillas, que son más pecadores que la gente mundana. Aunque suena contradictorio, hay gente más pecadora dentro de la iglesia que afuera del mundo. Hay gente más peligrosa dentro de la iglesia de Cristo que afuera en la calle. Estamos combatiendo, estamos prestando atención a lo que estamos haciendo en nuestra vida.
Nos estamos preparando para buscar de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando hablamos de que algo nos asedia, algo nos acosa, es algo que no nos permite vivir con libertad, que no nos permite vivir tranquilos. Ya basta de llevar por tantos años el mismo pecado, ya basta por llevar por tantos años el mismo error. Dios te está esperando y te está dando la oportunidad de que tú le pidas perdón para que tu alma sea salvada. ¿Cuánto más tienes que esperar? ¿Cuántos mensajes más tienes que escuchar? ¿Cuántas cosas más tienes que esperar a que te sucedan para creerte a Dios? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Nuevamente usa aquí el autor de Hebreos la figura atlética. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque, mis hermanos, también es importante reconocer, cuando alcanzamos a Cristo, la gloria y la honra únicamente es para Él. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, y en la medida en que más lo conozcamos a Él, es donde más humildes debemos ser. Entre más aprendamos, entre más sepamos de Él, entre más hagamos su voluntad, donde más humildes tenemos que ser. Porque hay una palabra en la Biblia, y la vamos a buscar, en donde Dios tumba, por llamarlo de alguna manera, el orgullo, la arrogancia, la petulancia de muchos de nosotros, que decimos: yo soy cristiano, y miramos a la gente por encima del hombro. Vamos al libro de Abdías, profeta menor. Abdías, yo sé que muchos ni lo conocerán, otros dirán que es un libro apócrifo, pero no, es un libro que está en la Biblia. Está después del libro de Amós. Abdías. El libro de Abdías no tiene capítulos, tiene 21 versículos. ¿Ya lo encontraron? De pronto el que no lo conozca puede pedirle ayuda al hermano que está al lado. Dice Abdías, versículo 4: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí que te derribaré, dice Jehová. No le está diciendo un hombre, no le está diciendo una persona. Así te creas como el águila, así tú te creas que estás muy arriba, que todo te lo sabes, que no aceptas que la gente te reprenda, que no aceptes que te equivocaste, que necesitas de Dios. Por más alto que tú estés, de allá el Señor que te derribará, te tumbará de una forma violenta. No dice te sacará, no dice te bajará, dice te derribará. ¿Cómo fueron derribadas las Torres Gemelas? Con fuerza y violencia, ¿cierto que sí? ¿Cómo se derriba un árbol? Con fuerza y violencia. ¿Cómo vamos a ser derribados si en nuestro corazón hay arrogancia, hay altivez y no buscamos de Dios? Así mismo dice Jehová, Él nos derribará. Para concluir, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todo lo que usted y yo hacemos debe redundar para la gloria y para la honra de Dios. Vamos al libro de Judas, tampoco tiene capítulos, está antes de Apocalipsis. Judas, no el Iscariote. Judas, versículo 24. Amén. Este es Judas el apóstol, no Judas Iscariote, el que se suicidó. Dice el versículo 24: y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que gloria y majestad, imperio y potestad, solamente hoy, ahora y por todos los siglos. Amén.
porque usted y yo buscamos a Dios. Y ese es el resumen por el cual usted y yo debemos esforzarnos para alcanzar la salvación. Por eso, como decía al principio, usted y yo no nos esforzamos sin tener un propósito definido. Usted y yo no nos esforzamos sin tener una meta a la cual estamos aspirando. Pero tampoco participamos en una carrera sin esforzarnos. ¿Ya ven? Porque al final de todo, el fin de todo discurso debe ser darle la gloria al único y sabio Dios. Como dice acá Judas, nuestro Salvador. Cristo es tu Salvador. Sea gloria y majestad. Estás dando la gloria, el honor, el lugar que Dios tiene. Todo imperio y potestad. El Señor tiene poder. Nadie lo puede detener. Nadie puede impedir que Él haga lo que quiera hacer. Por más que tú te rechaces, por más que tú reniegues, por más que tú lo ignores, el Señor traspasa fronteras, mis hermanos. Aún en el lugar más oscuro, hasta ahí puede llegar su luz. Y eso va a ser ahora y para siempre. Pónganse sobre sus pies. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra nos ha confrontado, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, o si de pronto lo sabíamos, lo hemos recordado, que debemos esforzarnos, Señor, que la salvación es un tema muy importante, Señor, es un tema de vida o muerte. Debemos reconocer, Señor, que la salvación de nuestra alma la hemos tomado como un tema inferior, como un tema insignificante, que no le hemos prestado la atención que requiere. Señor, y te pedimos perdón porque hemos perdido mucho tiempo, Señor. Hemos malgastado muchas de nuestras fuerzas, hemos malgastado mucho de los dones, talentos y ministerios que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para ir en pos de deseos egoístas, Señor. Padre, te pedimos perdón porque reconocemos que así como el pueblo de Israel renegó contra ti, Señor, cuando tenía que cruzar el Mar Rojo, muchos de nosotros hemos renegado, Señor, porque no vemos a Cristo, porque no buscamos a Dios. Pero gracias, Señor, por hombres como Moisés, a través del cual, Señor, tú abriste en dos el Mar Rojo y pasaste el pueblo de Israel por terreno seco. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de siervos, de pastores y maestros, Señor, que pones en nuestras vidas para guiarnos, para ayudarnos, Señor. Y perdónanos porque muchas veces renegamos en contra de ellos, porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre y no en ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos visto pasar necesidades y no hemos hecho nada, Señor. Solamente nos importa vivir en Egipto. Solamente nos importa volver a Egipto, volver al mundo, aún a sabiendas de que vamos a morir, pero volver al mundo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido regresar a Egipto. Porque muchas veces hemos renegado contra nuestros pastores, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos esperado en tu voluntad, porque no hemos puesto en tus manos nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras dificultades, y hemos querido resolverlas en nuestra propia opinión. Hemos querido resolverla bajo nuestras propias fuerzas, Señor. Pero tú nos mandas a estar tranquilos, a orar, pero también a marchar, creyendo en que Jehová peleará por nosotros y que irá delante de nosotros. Iglesia, Jehová peleará delante de ti. No te lo dice el pastor David, no te lo dice ni mismo Moisés, te lo dice Dios. Y eso está consignado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Cielo y tierra van a pasar. Todo material va a pasar. Pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y Él te dice, iglesia, ven Señor Jesús, yo pelearé por ti. Tienes que creer,
Tienes que seguir orando, pero también tienes que hacerlo tuyo, tu tarea, tu responsabilidad. No sigas sentado o sentada ahí en el lugar donde estás sin poner a funcionar el don y el ministerio que Dios te ha dado. Tú muchas veces has visto que hermanos en la iglesia pasan necesidad. Te has tenido para suplirle para un día y le has dado la espalda. Tú no sabes si el día de mañana tú mismo vas a afrontar una situación igual o peor y es tu hermano quien te va a ayudar. Es tu hermano quien te va a extender el brazo y te va a ayudar. Y vas a ser avergonzado. Iglesia de Cristo, Jehová peleará por ti, pero debemos esforzarnos por nuestra alma. No debemos depender únicamente de lo que Dios va a hacer en nosotros, si también no hacemos nosotros lo que nos toca. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo estamos llamados a hacer la obra de Dios, pero es hacer la obra de Dios. No es a pedir, no es a buscar, es a hacer discípulos, a hacer la predicación de la palabra de Dios. Perdónanos, Señor Jesús, porque tú nos has dejado una comisión, nos has dejado una tarea grande, hermosa, que no hemos hecho, Señor. Perdónanos porque solamente hasta ahora estamos despertando, Señor, pero te damos gracias porque nos das la oportunidad de escucharte, nos da la oportunidad de recibirte, nos da la oportunidad de cambiar el rumbo por el cual íbamos, Señor. Era un rumbo dirigido a la muerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo ministre cada corazón, para que la unción del Espíritu Santo venga sobre cada vida, sobre cada alma, para que el Espíritu Santo venga y transforme cada corazón. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu voluntad se manifieste en medio de tu congregación. Padre, no podemos ignorar que hay mucha apostasía en el mundo, Señor, pero te alabamos porque aún hay remanentes que se han guardado para ti, Señor, y que, como leíamos ayer en Daniel, hay personas que le han dicho que no se contaminarán con la comida del rey. Y aquí, Señor, en la carrera 8, hay una iglesia que se ha guardado para ti, Señor, y que se seguirá guardando para ti. Que ha decidido no contaminarse con la comida de Faraón, que no ha decidido no contaminarse con la comida del rey, con la comida del mundo, que ha decidido no ir en pos de los deseos de la carne. Oro, Señor, por aquellas personas que en este momento, Señor, están entrando en comunión contigo, para que tú las ayudes, para que tú las fortalezcas. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio a cada corazón, a cada vida representada en este lugar, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, incluso pon en el corazón de aquellas personas que nunca, oh Dios, han aceptado ser tus siervos, que no han aceptado tu nombre, no han aceptado tu sacrificio, Señor. Yo invito a aquellas personas que hasta el día de hoy no han dado un paso de fe. Yo no le voy a pasar, no le voy a decir que pase acá adelante, no le voy a decir que repita una oración, porque más que repetir una oración, es un compromiso que usted va a hacer delante de Dios, no delante de la congregación, no delante de mí, no delante de ningún líder. Pero si usted ha pensado, ha analizado y desea ser siervo de Jesucristo, si la palabra que hemos hablado, que el Señor nos ha ministrado la mañana de hoy, ha llegado a tu corazón y deseas de ahora en adelante seguir a Cristo, pídele al Señor que entre en tu corazón. Reconócelo como tu Salvador, reconócelo como tu Señor, como tu Rey. Reconoce que tú eres pecador, que mereces la muerte, que por muchos años tú has vivido apartado de lo que la Biblia enseña, que incluso has escuchado mucho